Vengan a mí todos ustedes que están cansados, agobiados, y yo les daré descanso. La hora de la esperanza da. Qué rico saludarlos a todos ustedes. Bienvenidos a la hora de la esperanza. No se vayan a perder este tema de hoy porque va directamente a sus corazones. Agradecer, perdonar y despedir a papá y mamá. Una misión que es muy importante en los cierres y en la historia de nuestra vida. Bienvenidos a este espacio. Sabemos que estamos compartiendo un momento muy especial con todos ustedes. Estos capítulos donde estamos compartiendo todo el proceso de sanar esas heridas que tenemos desde nuestra infancia. El saber, agradecer, perdonar y despedir a nuestros padres es parte de ese proceso en la historia de nuestra vida. Por eso, sanando las heridas, recuperamos la esperanza. Cuando aprendemos a sanar tantas heridas que tenemos en nuestra vida, recuperamos esa esperanza que a veces hemos visto perdida. Por eso hoy nos está acompañando el doctor Octavio Escobar, psicólogo e investigador en este tema frente a las heridas que tenemos en nuestra vida, especialmente de abandono, de abuso y de maltrato. Hoy nos vamos a detener directamente en el tema que tiene que ver agradecer, perdonar y despedir a papá y mamá. El tema de agradecer. Empecemos con ese. Bienvenido, doctor Octavio. Qué rico que esté con nosotros en este momento, compartiendo con todos los que quieren agradecerle a sus padres. ¿Cómo estamos? Mi padre, feliz, bendecido de estar aquí. Muchas gracias por la invitación. Me siento contento, lleno de la presencia del Señor, con tantas personas que nos siguen, para decirles gracias, papá. Gracias, mamá. La primera tarea para sanar nuestras heridas de abandono, de agresión y de abuso es poder reconciliarnos con papás. Eso es lo que estamos haciendo hoy. Papá y mamá son dos figuras centrales en mi vida. Si no las tengo, tengo una herida de abandono. Si mi papá no estaba, que es lo que nos pasó a muchos, que el papá no estaba, o era un papá frío, distante, casi no lo veíamos, o simplemente se fue del hogar. La mamá tuvo que trabajar y nos abandonó. Entonces, todas esas heridas nos llenan de dolor. Pero el Señor viene hoy a darnos la receta perfecta. Él dijo, perdonen a sus enemigos, oren por los que los persiguen. De manera que hoy vamos a hacer algo central. Yo les pido que tengan un lápiz y un papel, un cuaderno, para que tomen nota y puedan hacer las tareas que les vamos a poner. Venga, Octavio, vamos a comenzar con el tema de agradecer. Un tema que es bien complejo, parece sencillo, pero no lo es, porque desafortunadamente muchas personas les cuesta o nos cuesta agradecer. Y es más, fijémonos esto, que cuando una persona no es agradecida, no sabe valorar lo que tiene. Cuando usted y yo aprendemos a agradecer, aprendemos a valorar. Y resulta que en este caso, que nos vamos a detener directamente en papá y mamá, cuesta muchísimo el agradecimiento, especialmente cuando ha habido heridas en la vida de esas personas. Heridas que se han causado por diferentes situaciones. Usted lo acababa de decir. ¿Cómo hago para agradecerle a mi papá? Partamos desde ahí. Si me abandonó, a lo mejor propuso que me abortaran, a lo mejor
dijo, no quería que yo naciera. A lo mejor fui fruto de una noche de rumba. Bueno, en fin, muchas historias. Y usted ahorita me empieza diciendo que el primer paso para sanar esas heridas con papá y mamá es agradecerle a ellos. ¿Cómo es eso? Explícanos un poco. Claro, mi padre. Primera tarea, no podemos negar que aquí estamos. Si yo te digo, mírate, tócate, ¿estás vivo? Sí, estoy vivo. Mi padre, ¿usted está vivo? Sí. Hugo, ¿está vivo? Sí. Entonces, tú que me estás escuchando, ¿estás vivo? ¿Por qué? Porque Dios puso el alma, pero tu papá puso el espermatozoide, tu mamá puso el óvulo. Si ellos no hubieran puesto esa semillita original, tú no estarías aquí. Entonces, para empezar, así haya sido, yo tengo una amiga que fue producto de una violación. Drogó este señor a la mamá de mi amiga y ella se supo al mes que estaba embarazada y luego el tipo le dijo, sí, yo fui y qué y se perdió. Y ella no tiene un recuerdo porque ni siquiera ese papá existe en su memoria. Pero hay algo interesante, ella tiene una cabeza, unos pies, unos brazos, unas manos, un alma, una inteligencia. Entonces, hermanos, el Señor nos dice, miren la vida que tienen. Lo que tenemos que agradecer al papá y a la mamá inicialmente es la vida, por más que te haya sido producto de una violación, por más que te hayan intentado abortar, aquí estás. Si no te hubieran dejado vivir, ¿qué podrías agradecer? Pero aquí estás. Mira el color de tus ojos, tal vez es el color de los ojos de tu papá, el color de tu piel, tu sonrisa, la forma de tu cuerpo, algún lunar, algo tienes de tu papá, la inteligencia de tu papá, algún talento. Entonces, así ese papá te haya abandonado. La primera tarea espiritual, yo no estoy diciendo que sea fácil, padre, es una tarea espiritual que nos tiene que llevar a cambiar la manera de pensar, porque el Señor nos da una pista. Oren por sus enemigos, oren por los que los persiguen. De manera que nosotros, ¿por qué no vamos a orar por ese papá que por lo menos me dio la vida? En el peor de los casos estoy aquí vivo gracias a él. De manera que eso hay que hacerlo para que nosotros no tengamos una rabia y un dolor que seguimos alimentando, mi padre, y seguimos llenándonos de rabia y seguimos maldiciendo y seguimos enfermos con enfermedades de los riñones, con enfermedades de la artritis, con miomas en el útero, con una cantidad de enfermedades que son producto de la rabia y del rencor. Muchos cánceres vienen por esa rabia y ese rencor. Entonces, hermanos míos, lo primero que hay que hacer al Señor es, Señor, en tu nombre, por tu amor, agradezco a mi papá. ¿Me explico? Es decir, él fue un vehículo de Dios. Así él no quisiera, fue un vehículo de Dios. Yo leí una vez un artículo muy lindo de una monja en Bosnia que fue violada. Y de esa violación a esa monja llegó un bebé. Y ella hablaba, Señor, bendigo al sembrador inicuo. Aunque fue inicuo, aunque fue con maldad, el fruto es mi hija y jamás podré decir que eso no es una bendición. De manera que el fruto fue bello, el fruto eres tú, ¿cómo te puedes quejar? Agradécele al Señor que estás vivo y por tanto agradece a esos co-creadores que son papá y mamá. Eso nos pone en una tónica de paz. No vamos a seguir peleando con ellos, no vamos a seguir con rabia, con dolor, Padre. Vamos a ponernos en una tónica en este momento de agradecer. Vamos a decirle al Señor, Señor, dame el don de agradecer. Tú me diste la vida a Dios a través de un padre y una madre. Gracias, papá, gracias, mamá. Me hicieron daño, me maltrataron, me hirieron, me abandonaron, me violaron, me agredieron. Sí, pero debajo de todo eso está la vida. Es como cuando me traen a mí un diamante envuelto en estiércol, en porquería. ¿Yo qué hago? Lavo ese diamante que es la vida y quito el estiércol. Entonces, la primera tarea para sanarnos, estamos haciendo un proceso de sanación interior, es papá, desde mi dolor, te agradezco que me hayas dado la vida. Desde mi rabia,
te agradezco que me hayas dado la vida. Señor, gracias porque mi papá me dio la vida. Gracias porque mi mamá me dio la vida. Es un momento de oración y de agradecimiento que no es emocional, porque yo puedo tener rabia, pero estoy agradeciéndole a Dios por esa semillita. O sea, Octavio, que este primer paso para empezar esa sanación, en este caso con papá y mamá, el primer paso es reconocer que algo llevo de ese papá, así ni lo conozca, porque tengo más de un amigo o amiga que no conocieron a su papá ni a su mamá, pero en el fondo llevan su ADN, llevan su sangre, llevan esencia de esa persona. Y eso marca la diferencia. Es decir, reconozco que algo llevo de él, Sí, lo que sí, haya mi sido. padre. Porque desafortunadamente cuando comienzan estas situaciones, lo primero que nos llenamos es no reconocer lo bueno, sino todo lo contrario. Nos llenamos de cosas negativas, de aquello que nos hace daño, de aquello que nos destruye, de aquello que me enferma. Y muy bonita esa frase, agradecer por lo poco o lo mucho. En este caso, si hubo unas escenas de dolor, pues reconocer que algo llevas de esa persona. Y Claro. si el papá o tu mamá está allí contigo, se esforzó, te levantó, hay otra clase de agradecimiento. E incluso podemos decir que hay diferentes niveles de agradecimiento para las personas que comparten con los otros, y eso nos lleva a sanar de una manera más fácil. Sí, algo central aquí, mi padre, que nosotros tenemos que decir es gracias Dios por la vida que me diste a través de mi padre. Y les voy a contar una anécdota, queridos amigos que nos están viendo y escuchando en este momento, de un paciente que llegó a mi consultorio, un chico de 18 años que quería saber qué carrera estudiar y cantaba como un ángel. Yo le dije, pero usted, ¿para qué me viene a preguntar? No, es que yo tengo dudas, pero le dije, pero si usted es un cantante excepcional, yo lo había escuchado. Y él estaba pensando si entraba a estudiar música. Y le dije, ¿y sus papás cantan? Me dijo, no, no cantan ni amarrados en el baño. Le dije, ¿por qué? Me dijo, porque yo soy adoptado. Yo no le heredé a ellos el canto, se lo heredé a mi papá adoptivo, a mi papá biológico, que era un tipo que cantaba en bares, un borracho, y yo le heredé esta voz que Dios me dio. Y él decía, pero yo no lo quiero. Y le dije, pero agradézcale, el talento que usted tiene es increíble. Y este chico se acaba de graduar en la Universidad de Buffalo, en la Escuela de Música, una de las mejores de Estados Unidos. Él vivía en Colombia, con todos los honores, gracias a el apoyo de los papás adoptivos, pero porque la semillita del papá biológico, aunque lo abandonó, aunque lo echó, aunque no sirvió para nada, le dejó algo increíble, que fue una voz, es un tenor profesional con una voz maravillosa. Entonces nosotros no sabemos la cantidad de talentos que Dios envía a través de papá. Algunos tenemos dos papás, el papá adoptivo, que fue el que nos crió, y el papá biológico, que fue el que puso la semilla. A ambos hay que agradecerles, pero vamos a hacerlo en oración. Vamos a decirle, Señor, en tu nombre, por el poder de tu amor y de tu cruz, por la dulzura de tu pasión, que fue hecha para mí, para sanarme, para limpiarme, porque por tus llagas soy sanado. Por ese dolor y por las lágrimas de mi mamita María al lado de la cruz, agradezco a mi papá. No porque me nazca ni porque me alegre, lo hago contemplándote a ti en la cruz. Es decir, Padre, el agradecimiento no es a la persona, el agradecimiento es a Dios a través de esa persona. En otras palabras, es un mesero que me trajo el espermatozoide, y a ese mesero yo le tengo que agradecer, porque si él no me lo trae, yo no estaría aquí vivo.
¿verdad? El que manda la vida es el Señor, el alma la manda el Señor, pero el padre y la madre son co-creadores, así ellos no hayan querido, así haya sido un accidente. Entonces, la primera tarea para que nuestra alma no se llene de rabia, hermanos, porque es que nosotros lo que queremos acá con el padre Andrés y todo este equipo que estamos aquí, es que ustedes saquen el dolor y empecemos a transformar ese dolor en oración, en sanación. Y lo primero que hay que decir es: papá, por el amor que Cristo me tiene, yo le agradezco lo bueno que usted me haya dado. Le agradezco estos ojos, le agradezco esta cara, le agradezco mi inteligencia. Le agradezco que tengo dos manos y dos piernas. Le agradezco mi salud. Le agradezco tantas cosas que me llegaron desde la concepción. Entonces, ese es el primer paso para nosotros, no entrar en una rabia, en un dolor, en un resentimiento que ya no lo queremos. Ya es el momento de decir: papá, le agradezco. Luego vendrá mi padre, el segundo paso, que es fuerte, que es más duro, que es el perdón, donde vamos a enfrentar esas cosas que papá nos hizo. Pero lo primero para abrir el proceso de sanación es agradecer. O sea que ese es el primer paso, reconocer ese proceso. Por eso vamos a escuchar esta canción que Hugo nos ha preparado. Piensa allí donde te encuentras. Oye, ¿qué tengo para agradecerle a ese papá, a esa mamá? Piénsalo. No te quedes con lo que el dolor, no. Piensa algo, reconoce que ese papá, esa mamá ha hecho algo. Ha hecho algo por ti y gracias a eso que él hizo, estás ahí. Por muy duro o fuerte que haya sido, o muy de abrazo que él haya tenido, algo tenemos que agradecerle a nuestros padres. Por eso, escucha esta canción que Hugo nos ha preparado. Hoy vengo a decirte gracias, gracias por todo, Señor. Hoy vengo a decirte gracias, gracias por todo, mi Dios. Gracias, Señor, por mi Padre. Gracias, Señor, por el sol. Gracias, Señor, por mi madre. Gracias por todo, Señor. Hoy vengo a decirte gracias, gracias por todo, Señor. Hoy vengo a decirte gracias, gracias por todo, mi Dios. Gracias, Señor, por las manos. Gracias, Señor, por mi voz. Gracias, Señor, por los ojos. Gracias por todo, Señor. Hoy vengo a decirte gracias, gracias por todo, Señor. Hoy vengo a decirte gracias, gracias por todo, mi Dios. Gracias, Señor, por la vida. Gracias, Señor, por tu amor. Gracias, Señor, por mis padres. Gracias por todo, Señor. Gracias por todo, mi Dios. Ah, qué hermosa canción. Mira que viene a mi mente en estos momentos ese texto del Evangelio de Juan. Cuando se acerca a Lázaro y dicen: quiten la piedra, quiten la piedra. Y después de que pide quitar la piedra, dice el texto que él levantó los ojos al cielo y dio gracias al Padre por haberlo escuchado. Hoy, en este primer capítulo de sanación, en esta primera frase que necesitamos, quita esa piedra que estás guardando en tu corazón, en tu mente, y dale gracias a Dios, porque esa persona fue la que Dios eligió, porque no lo elegiste tú. Si a mí me hubieran preguntado si yo quería que mi papá fuera mi papá, diría que sí. Pero la verdad, podría decir: no, yo preferiría el que tiene tanto dinero, el dueño de la empresa, el que hubiera nacido en otro país, en fin. Pero esos papás
No lo elegimos nosotros. Es una elección de Dios para ti. Es una elección de Dios para ti. Y por eso hoy le damos gracias. Dale, Octavio, ¿qué Mi dices? padre, hay algo importante que me viene a la mente en este momento y es que la misión de mi vida tiene mucho que ver con la herencia de mi papá. En el caso que yo decía de el hijo del cantante de taberna que engendró un hijo y luego ese hijo fue adoptado, el papá le dio la misión de la vida. Muchos de nosotros heredamos un talento de la herencia de papá y de la herencia de mamá. Es decir, que más que la vida, también ese talento espiritual que Dios nos transmite a través del DNA, ¿no es cierto? Del ADN, que es esa semilla, todo lo que transmite el espermatozoide y el óvulo, es millones y millones de datos de información. Y ahí está parte de mi gran talento, del talento que tú tienes. De manera que a mí me llama, por ejemplo, la atención ver al papá de Hugo tocando el piano y Hugo cantando, ¿sí? Entonces me llama la atención porque digo, de tal palo tal astilla, ahí está algo de lo que el papá me dio, ¿correcto? De manera que esa historia, cuando yo veo las fotos de mi papá, siento que me parezco a él y ciertos gestos míos, cuando he hecho chistes flojos y la gente se ríe, digo, como hacía mi papá. Él vivía diciendo chistes y la gente se reía. Y eso a mí me ha ayudado mucho en mis prédicas, de pronto hacer algo gracioso para que la gente se despierte. Esos talentos que nos regalaron a través de papá y mamá. Entonces, hermanos, vamos a decirle al Señor lo que decía Hugo en la canción. Gracias. Si tú no tienes ganas, si no te naces, si tienes mala gana para agradecer, hazlo. Porque el cheque que se gira de mala gana, ¿vale o no vale, mi padre? ¿Usted qué dice? Claro que vale, después de que tenga fondos. Exacto, exacto. Entonces, yo simplemente digo, Señor, en tu nombre, puede que yo no lo sienta, no importa, al Señor no le interesa. En tu nombre le agradezco a mi papá y a mi mamá esto y esto y esto. Algunos papás acompañaron al niño unos años, le dieron algo, le dieron la escuela primaria, etcétera. Entonces, nosotros vamos a hacer ese primer ejercicio para sanarnos, mirando al crucifijo. Si te queda muy difícil, mira al Cristo. Dile, Señor, le agradezco a mi papá y le agradezco a mi mamá. Y escribe. Entonces, primera tarea, vamos a hacer una carta dirigida al Señor. Papá, te agradezco, te perdono y te despido. Esta fue la primera parte. Te agradezco para que nuestra alma pase a elevarse agradeciendo. De la misma manera que cuando yo digo gracias, Señor, por mi esposa, por mi vida, gracias por este día, gracias por mi casa, también tengo que decir gracias por papá y gracias por mamá. Entonces, Octavio, ese es el primer paso, agradecer. Ahora vamos a pasar al segundo paso y es perdonar. Hay un tema que es bastante complejo, parece sencillo, pero es muy duro. Lo primero que quiero aclarar es esto. El perdón nos viene de Dios. El perdón no se aplica con fuerzas humanas. El perdón viene esa fuerza a nuestra espiritualidad. Por eso el Evangelio de San Mateo es tan claro cuando nos dice, porque si perdonas a otros sus ofensas, también los perdonará a ustedes el Padre Celestial. Es decir, que Hay un allí premio. el pecado, esa rabia, ese odio que yo tengo, se convierte en gracia y en misericordia. Y es tan hermoso cuando uno comienza a perdonar, porque corta, yo insisto, corta esa herida que está cargando por años. Segundo, recuperas tu paz. Recuperas tu paz. Tercero, recuperamos el control de nuestra vida. Porque una persona cuando no perdona, no tiene paz, no tiene control de sus emociones, los pierde muy fácil por una palabra, por un gesto. Y tercero, está anclado en la historia del pasado.
porque algo que pasó hace años está tan vigente como si acabara de suceder. ¿O qué dice Octavio? Usted de esa Mi parte. padre, Cuente eso, ¿cómo es eso? A ver. Volvemos al punto anterior que es muy importante. La pregunta del millón: ¿se puede perdonar de mala gana? Y muchos dicen, Sí. no, no, sí, sí. ¿Puedo girar un cheque de mala gana? Sí. Me llaman de los impuestos, le dicen, Hugo tiene que pagar $3,000 de impuestos para pasado mañana. Y usted de mala gana saca la chequera y gira el cheque con rabia y lo tira en el banco. Ese cheque vale. Y los impuestos le mandan una carta al mes diciendo gracias por su pago. De manera que así sea de mala gana el perdón, el Señor lo recibe. ¿Por qué sabemos eso? Porque hay una parábola preciosa de el hombre que tenía una hacienda, una finca, un terreno, y le dijo al hijo mayor, hijo, ve a trabajar. Y el hijo mayor le dijo, no, no quiero, no me moleste, de mala gana, pero luego fue. Y el otro, el pequeño, le dijo, hijo, voy a trabajar. Dijo, sí, papito, estoy feliz, qué alegría. Y no fue. ¿Cuál hizo bien? Hizo bien el que actuó. Entonces, hermanos, puedes perdonar de mala gana y vale. Y puedes perdonar de buena gana y vale. Y la verdad, Padre, la mayoría de las veces uno perdona por obediencia, de mala gana. ¿Sí? Uno no perdona porque le nazca. Uno no da el diezmo porque le nazca. Hay cosas que uno hace por un deber de amor al Señor. Uno no limpia la colita de un niño porque le nazca. Uno lo hace por amor. La Madre Teresa limpiaba leprosos no porque le naciera. Un periodista le dijo, yo no limpiaría a ese leproso ni por $1,000,000. Y ella le dijo, yo tampoco. Lo hago es porque estoy limpiando a Jesucristo. Entonces, cuando nosotros estamos perdonando, no es para nuestra carne, es para Jesús, es para decirle, Señor, mira lo que yo estoy haciendo, te estoy regalando este perdón para ponerlo en tu cruz, para aliviar una gotica de tu dolor. No, Octavio, y mira lo interesante, usted me hace venir a mi mente con esas frases un texto del libro de los Proverbios, que me encanta ese libro, y sobre todo esa frase que la encuentro allí en el capítulo 28, versículo 13, donde dice, quien encubre su pecado jamás prospera, quien lo confiesa y lo deja haya perdón. Es decir, cuando usted comienza a sacar de su vida, porque ese es el problema, que tenemos muchas situaciones allí guardadas y salimos, es que esto no lo puedo contar a nadie, esto no se entere nadie, porque si yo lo digo, entonces me va a causar problemas sociales, me va a decir y están con esa herida guardada ahí. Y resulta que lo que hace el perdón es liberarlo. Yo insisto aquí en un punto. Si usted tiene algo que está guardando en su historia de su vida y que no se atreve a contarlo a nadie, lo que haya pasado, no importa, ve y busca a un sacerdote y confiésalo. Y hallas ese perdón de Dios y en tu vida descubres una paz. Pero el problema está en que no expresamos nada. Por ejemplo, en este caso con papá y mamá. Hay situaciones muy complejas de violación. Padres que abusaron de sus hijos. Otros tíos, familiares, conocidos. Y yo tengo 30 años, 40 años, 50 años. Hace un tiempo atrás me encontré con una persona, una mujer ya adulta, y me decía, yo no puedo tener relaciones con mi esposo. Porque cada vez que me tocaba sentía que algo me pasaba, como que mi cuerpo hervía por dentro, me decía. Y empezamos a hablar y llegó a la conclusión de que ella había sido abusada cuando tenía 10 años. Y sabes, después de ese momento, su historia cambió. Se acercó más a su esposo. Ella se sintió, porque recuerda que el perdón es para ti, te sana a ti. Y sabes, Octavio, usted que maneja esa parte de los papás, de la sanación interior,
es tan interesante cómo las personas se liberan y comienzan otra actitud, otra historia en su vida. Sí. ¿O Sí, me mi equivoco padre. frente a esa parte? No, mi padre, exactamente eso es. Les voy a decir algo y quiero que en este momento lo repitan. Señor, en tu nombre perdono lo imperdonable. A ver, Señor, digámoslo. Señor, Señor, en tu en tu nombre nombre, perdono lo perdono, imperdonable. Lo perdono lo imperdonable. imperdonable. Es decir, lo que yo pensé que nunca lo iba a perdonar, yo jamás. Eso es en tu nombre, hermanos. Es que el perdón no viene de mi corazón, como el Padre muy bien lo decía. El perdón no viene porque yo sea muy inteligente, muy santo, muy capaz. No, el perdón es una gracia que el Señor me da. El Señor, por eso está en el Padre nuestro, porque viene como una gracia del Padre. Sí, así como yo perdono, pero eso de dónde viene? Eso viene de una gracia del Padre. Entonces tú no te preocupes. Primera tarea, de mala gana, papá, te perdono en el nombre de Jesús. No importa que lo hayas dicho con rabia, con dolor, con resentimiento, creyendo que no vale. No importa. Miren, el Señor es cándido, el Señor es tierno, el Señor no es de segundas intenciones. No sé, pero lo dijiste con una carita como de mal genio. No, si yo le digo, Señor, quiero venir aquí, tengo mucha rabia, mucho dolor con mi papá, pero por el amor que tú me das, yo he decidido contra mi voluntad perdonarlo, solo por obediencia. ¿Me explico? Una vez una amiga muy querida me robó muchísimo dinero, pero muchísimo es muchísimo. Se hizo la loca, me negó, me dijo que yo estaba loco, que de dónde, que ella nunca me había pedido plata prestada y yo estaba muy rabioso y me fui al Santísimo y dije, Señor, manda a los ángeles de la venganza para que expriman a esa mujer y me devuelva el dinero. Hice silencio Adelante, Santiago, ¿no? sí, y el Señor me habló y el Señor me habló y me dijo, regala ese dinero a ella y a su hija. Y yo, ¿qué? Era Dios porque yo pensaba exactamente lo contrario. Yo quería ir a venganza y el Señor me dice, regalas. Y yo, bueno, Señor, terco no soy. En obediencia, ojo, no porque yo quiera, en obediencia, en este momento le regalo ese dinero a ella y a su hija. A los 8 días me llaman a pedirme un curso para 20 psicólogos de las empresas públicas de Medellín, una empresa muy importante de Colombia. Me pagaron avión, me pagaron tiquetes, me dieron hotel, me trataron como niña bonita y me dieron un cheque. Adivine por cuánto, por el mismo dinero que ella me había robado. Y el Señor me dijo, yo soy el dueño del dinero. ¿Por qué te pedí que lo soltaras? Para que tú te quitaras ese dolor y yo te lo iba a devolver. Pero si tú tienes rabia, ¿cómo te lo voy a devolver? Pero si tú perdonas, yo te lo devuelvo. Hermanos, entonces, ¿cuántas veces hemos perdido dinero? Nos han hecho gran daño y nosotros seguimos sin soltar. Y lo que hay que hacer en este momento es decir, Señor, perdono lo imperdonable. Si me robaron mucho dinero, lo perdono, lo regalo porque ya ese dinero se perdió. ¿Para qué sigo sufriendo? Dios mío, mira que yo ya lo perdoné y el Señor no lo va a devolver. Nos lo va a devolver inmediatamente. ¿Por qué? Porque Él está esperando nuestra nobleza. ¿Qué hacemos con papás que durante mucho tiempo se dejaron de hablar? Y un día el hijo lo llama y le dice, papá, le pido perdón y lo perdono. Y el papá dice, ay, mi hijo, yo estaba pensando también. Yo lo perdono. Y se vuelven a hablar. Simplemente porque el hijo hizo un acto de nobleza contra su voluntad. Ojo, no porque queramos, sino por el amor que Dios nos tiene. Es que hay muchas cosas, Padre, que nosotros no hacemos porque nos gusten. Sí, hay cosas que hacemos es por amor a Dios, por misión. Yo vuelvo y pongo el caso, ¿a quién le gusta limpiarle la colita a un niño? A nadie, a un bebé, pero uno como papá, ¿por qué lo hace? Porque uno no puede ver al niño sufrir desaseado. Entonces uno lo hace así de moleste, pero lo hace con amor. Eso es el amor, limpiar el leproso. Y eso es duro, el amor. La Madre Teresa decía, hay que amar hasta que duela. Yo he visto al Padre trabajar desde las 6 de la mañana o antes hasta las 10 de la noche grabando programas
Y uno dice, ¿está cansado, padre? Él dice, sí, estoy cansado, pero aquí estoy. ¿Por qué? Porque es el amor al ministerio lo que lo mueve, ¿verdad? Y eso es lo que nos tiene que mover a nosotros, porque estamos, padre, en una dictadura de las emociones. Si yo me siento bien, hago algo, si me nace, hago algo, y si no me nace, no lo hago, ¿no? Alguien decía que la misa pareciera una sala de partos. No me nace ir a la misa, no voy. Me nace ir a la misa, voy. ¿Sabes qué me hizo acordar, Octavio? Justo lo que sucede cuando mueren los papás, las de famosas herencias. Mm, Ay, Dios mío, uno observa peleas de hermanos que no se vuelven a hablar por un peso. Y uno por un dice, Dios florero. mío, y viene aquí a mi mente ese Salmo 85, que me encanta una frase que dice, tú, Señor, eres bueno y perdonador. Grande es tu amor por todos los que te invocan. Grande es tu amor por todos los que te invocan. ¿Sabe qué, Octavio? ¿Qué he aprendido yo en mi vida? Que cuando usted y yo aprendemos a soltar, Dios retorna Cierto. y da ese 100 por 1 que Él nos ha prometido. A veces Sí. a mí me toca atender a veces a hermanos, pero en peleas fuertes. Y lo digo porque sé que más de uno me está escuchando hoy. Este tema es para ti. Que no se volvió a hablar con su hermano, o incluso observamos, como vimos estos días, que uno mató a su hermanito porque le perdió un juego o le ganó un juego. Uno dice, Dios mío, ¿qué es esto? Hey, ahí es donde necesitamos aprender a perdonar, a sanar. Hermanos que no se hablan por un peso. Uno dice, no, hey, hay otros caminos, hay otras opciones. Yo a veces cuando, Octavio, como lo que decía ahorita, les hago la pregunta, ¿y necesitas ese dinero para vivir? ¿Es necesario? ¿Lo necesitas? Si no lo tienes, ¿te mueres de hambre? Me dicen, no, padre. Entonces, Suéltalo. suéltalo, suéltalo. Sí. ¿O no? Sí. Mi padre, hay algo central en lo que usted dice, perdóneme que lo interrumpa, y es el Padre nuestro. Perdona nuestras ofensas, así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Es decir, el Señor nos está poniendo una condición para perdonar. Eso es increíble. Él nos perdona si nosotros perdonamos. Ejemplo, yo no puedo ir a la confesión diciendo, Padre, me acuso de que tengo rabia y odio a mi papá. Quiero confesarme de ese odio. ¿Usted qué me va a decir, Padre, si yo le digo eso? Si usted me dice eso, ya mismo le digo, bienvenido. Llegaste Claro, al pero lugar adecuado. me puede absolver diciendo, tengo rabia, no lo voy a perdonar. No, Yo la verdad, Octavio, le voy a confesar algo aquí. Cuando veo a alguien que llega así con ese resentimiento, normalmente los pongo en un proceso para sanar su corazón, porque correcto, está muy herido. correcto, Los correcto, pongo en un proceso. Es necesario hacer procesos. Hay una herida, correcto, mi padre. hay una herida. Y por eso, Hugo, nos tiene preparadas otra canción para cerrar este segundo tema de el perdonar, agradecer, perdonar y ahorita despedir a papá y a mamá, porque es que vamos paso por paso, ¿no? Entonces, Hugo nos tiene también un tema aquí que nos habla sobre el perdón. Hugo, ¿cómo dice esa canción? A ver, cuéntenos esa canción, ¿cómo dice? Amar y perdonar, como Jesús nos enseñó. Amar y perdonar es el mandato del Señor. Amar y perdonar, como Jesús nos enseñó. Amar y perdonar, esa es la ley del amor. Perdonar como Él perdonó. Perdonar
al que me ofendió. Perdonar con todo el corazón. Perdonar aunque tenga dolor. Amar y perdonar como Jesús nos enseñó. Amar y perdonar es el mandato del amor. Amar y perdonar como Jesús nos enseñó. Amar y perdonar es el mandato del Señor. Amar y Papá. perdonar es el mandato del Señor. Papá, en el nombre de Jesús, te perdono. Mamá, en el nombre de Jesús, te perdono, mi Padre. Y usted perdóneme que lo interrumpí. No, 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 no. Es que justo eso se trata, Octavio, porque estamos así conversando, porque queremos que todos ustedes, los que nos están viendo en estos momentos, descubran, se enamoren, permitan que esa gracia de Dios llegue a tu vida y te dé la fuerza de decir: papá, mamá, yo te perdono hoy en el nombre de Jesús. Yo hoy corto esta herida. Hoy decido perdonarte. Pero es que me hizo mucho daño, lo odio. Hoy decido cortar esa cadena de dolor. Y eso es lo que estamos haciendo. Por eso queremos hacerlo paso por paso. Para que nos demos cuenta que no es simplemente decir perdóname. No. Hay situaciones, procesos que cada persona vive, cada uno de nosotros de una manera diferente. Y por eso vamos a pasar a ese tercer tema. Espéreme, Padre, déjeme un segundito, que falta Dale. una cosita que es una bomba atómica. En el momento de la paz en la Santa Eucaristía, cuando el sacerdote dice: la paz sea con ustedes, dense fraternalmente la paz. Lo que tenemos que hacer es cerrar los ojos y decir: papá, la paz sea contigo, te perdono y te pido perdón. Mamá, la paz sea contigo, te perdono y te pido perdón. Esposa que me abandonó, la paz sea contigo. Hermano, la paz sea contigo. Hijo mío, la paz sea contigo, te perdono y te pido perdón. Eso a mí me ha ayudado muchísimo a aprovechar ese momento de la paz. Listo, mi Padre, eso era lo que quería agregar. Wow, pues esas palabras son para cerrar ese segundo nombre, perdonar. Porque recuerden que el título completo es agradecer, perdonar y despedir a papá y a mamá. Ahora vamos a pasar a esa tercera frase, despedir. Un texto que me llama muchísimo la atención en el libro del Génesis, y tiene que ver con Lot, cuando él se despide y le dice: separémonos. Pero después de que le dice que se separen, le dice: alza tus ojos al cielo y mira desde el lugar donde estás hacia el norte, al sur, al oriente y occidente. Es decir, hay momentos en que todos vamos a vivir separaciones, ya sean físicas o ya sean de partida de un ser querido que se nos fue, falleció. Todos en la vida hay momentos en los que hay que irnos. Los que hemos emigrado a otros países, nos despedimos de nuestras familias, nos despedimos de nuestra cultura, de la comida que nos encanta. Por ejemplo, a mí me sucedió mis arepitas de Antioquia, pero me tocó venir y cambiarlas por tortillas. ¿Y sabe? Padre, pero usted tiene una amiga que se llama Gloria que hace una delicia de arepas paisas. Entonces no sé qué. Pues
Ahí es donde uno dice, Dios mío, Dios provee. Dios provee, sí, Dios provee. Y ahí es donde álzalos. Y eso es lo que quiero decir. Cuando lleguen esos momentos de despedida, hay que alzar los ojos y la mirada a Dios. Porque tristemente en esos momentos de despedida, ya sea por la muerte de un familiar o por la despedida físicamente, porque nos fuimos a otros lados, no alzamos los ojos a Dios, sino ¿a dónde? Al piso. Correcto. Agachamos la mirada. Y eso genera unos dolores y unas situaciones bastante duras. O usted, Octavio, ¿qué nos dice frente a Mi todos esos temas de la padre, despedida? ¿Cómo es eso? A ver, ¿cómo es eso? Mateo 19, del 13 en adelante, él le respondió, ¿no habéis leído que el Creador en el principio los creó hombre y mujer y dijo, por eso dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán los dos una sola carne? Entonces, hermanos, aquí hay algo muy importante, mi padre, sobre esa parte de despedir. Y es que para yo poder continuar mi proceso vital, yo tengo 16, 17 años, pero cuando llego a los 18, 20, 25, así como Hugo, que tiene ¿cuántos? 21 y medio más o menos, calculándole. 22, Sí, ya va en 22, 22. 22 y medio exacto. Ya tiene que subir a la misión matrimonial o en el caso suyo, mi padre, tiene que subir a la misión sacerdotal. Y esa misión que exige ser una sola carne con Cristo y su iglesia, y en el caso de nosotros los casados, ser una sola carne con la esposa, no se exige dejar. Porque fíjese la frase tan bella, dejará y será. O sea, para yo poder ser una sola carne tengo que dejar, porque imagínense que su obispo le dice, padre, lo vamos a trasladar a Singapur. Y usted, no, pero mi mamá, mi papá, yo los necesito. Entonces usted no está libre para servir a Dios. O que le digan a Hugo, Hugo, mi amor, nos vamos a vivir a París, que tengo allá un apartamento. No, pero mi mamita, mi papito. Entonces, por eso ese tercer paso es necesario. Señor, con amor, entrego a mi papá y a mi mamá, los despido. Y ojo, esto es para adultos, mi padre, no lo podemos hacer con un niño, porque el niño no puede despedir a sus papás porque está todavía bajo autoridad. Pero cuando yo ya soy grandecito, llegué a la mayoría de edad y tengo que dar el siguiente paso, que es un proyecto de vida matrimonial o un proyecto de vida de religioso, donde tengo que separarme. Entonces es necesario dar ese paso. Fíjese que en el matrimonio hay un signo muy lindo y es que el papá entra a la novia, la lleva agarradita y se la entrega al novio y sale del ring y se va por allá para una banca al lado. Pero la novia ahora ya está deja. Y el otro día estuve en un matrimonio y los votos del novio eran, amor mío, dejo a mi padre y a mi madre para hacer contigo una sola carne. Y ella le dijo, esposo mío, dejo a mi padre y a mi madre para hacer contigo una sola carne. Es decir, la esencia de esta vida es poder despedir. Entonces, para cerrar con broche de oro el proceso, papá, te agradezco, me diste la vida y todo lo demás que me diste. Te perdono esto y esto y esto que me maltrataste, que me diste, te lo perdono en el nombre de Jesús. Y papá, como ya estoy en paz, como ya no necesito vivir agarrado contigo, peleando, maltratándote, con amor, ojo con esto, mi padre, con respeto, con honra, te despido. Despedimos al papá como cuando uno sale de la escuela secundaria y se va para la universidad y los profesores lo despiden porque fue un buen alumno, o cuando uno trabajó 30 años en una empresa y lo despiden en una fiesta porque ya se va a ir a descansar, a jubilarse. Entonces, esa despedida es así, es la culminación para sanar. Porque, padre, tenemos que despedirnos de algo muy lindo que andamos siempre agarrados, el cuerpecito. Algún día Octavio dirá, adiós, cuerpo mío. Tan lindo que eras, cómo te vestí, cuánto dinero te gasté, cuántas cirugías me hice en los dientes, en otras partes, y ahora te tengo que dejar. O sea que este mundo espiritual nos pide despedir. Y por otro lado, la iglesia nos dice que los difuntos tienen que ser despedidos para que puedan seguir su viaje. Porque
Un alma en pena, ¿qué es? Esa alma que está angustiada. Ay, ¿qué pasará con mi Huguito, Dios mío? ¿Será que sí está? Y entonces hay que decirle, papá, tranquilo ya, váyase a Dios, váyase, siga su camino, papito. Necesitamos despedir a las almas de nuestros familiares difuntos. Papá, te doy gracias. Miren, cuando usted se le murió su papá o su mamá, te agradezco, te perdono y te despido, papito. Vete a tu viaje, a tu encuentro con Dios. Te amo y te despido. Es que, Octavio, frente a eso que usted dice, hay una realidad que a veces no queremos aceptar, y es que tarde que temprano hay círculos, historias, momentos, despedidas. Justo estos días me tocó un funeral donde llevaban muchos años sin ver a su papá, y resulta que vino a visitarlos después de 10, 15 años sin verse. El señor llegó ya un poco mayor, en fin, bien de salud, no estaba mal. Llegó y se reunió con todos sus hijos, compartió con ellos 15 días, 20 días, y 8 días después se regresaba a su país de nuevo. Y 3 días antes del viaje le dio un infarto al señor y falleció. Y esas escenas eran las que sus hijos, en el momento del funeral, los llenó de fuerzas, porque decía, mi papá vino a despedirse de nosotros. Dios le dio la oportunidad de que viniera y estuviera con nosotros, porque no podían reunirse entre ellos. Y cuando uno entiende eso, que hay momentos en los que necesitamos despedirnos, comenzamos a asumir ese proceso. Yo, por ejemplo, cada vez que voy a mi país, me despido de mi papá, lo abrazo y yo sé que me estoy despidiendo de él. No sé si sea la última vez que él me abrace a mí o que yo lo abrace a él. Pero va a haber un momento de despedida. A mí jamás se me podrá olvidar la última vez que yo abracé a mi mamá. Para los que no saben, mi mamá ya falleció hace unos años atrás. Y ese día que yo la abracé, que me regresaba al seminario, recuerdo que ella se quedó parada en la puerta de la casa y me hacía así. Yo volteé y la miré y le hice así. Y esa imagen a mí se me quedó grabada y la llevo cargada hasta el día de hoy. Pero ¿qué me quedó? Que me despedí de ella. Claro. Que me despedí de ella. Se la entregué al dueño de la vida. Y esas despedidas van a llegar. Tristemente, y cuando hay personas que no son capaces de despedirse, entran en otros problemas que causan otros problemas a nivel emocional, a nivel espiritual, a nivel social, porque hay personas que les cuesta despedirse. Y usted, Octavio, que trabaja con esa parte, lo conoce muy bien. Yo atiendo muchísimos casos de esos y la frase es, déjalos despedirse, despídete de él. Sí. ¿Eso ayuda a esas despedidas o no? Mi padre, claro. Y hoy es el momento para que tú hagas una lista de quién te tienes que despedir. No quiere decir que no lo vuelvas a ver, pero es necesario que tú le digas, mira, fluye, vete. Yo tuve la gran oportunidad también de antes de que mi papá muriera, él estaba en la clínica y yo salí a trabajar por allá lejos en un campo petrolero y estuve con él, le hice un videíto, él me hizo algún chiste de los que acostumbraba a hacer, nos besamos, nos abrazamos, le pedí la bendición y yo me fui a mi trabajo y después me llamaron diciendo su papá murió, pero fue tan bella esa despedida que me llenó el corazón. Pero a veces pasa lo contrario, mi padre. Gente, por ejemplo, que vive en Estados Unidos y que murió la mamá en México, en Colombia, y no pudo ir a despedirla. Entonces es necesario frente a Jesús decirle, Señor, vengo a despedir a mi mamá. Y dile, Señor,
tengo un dolor en el alma, pero te la entrego, te la devuelvo. Y hay otra despedida, mi padre, que es muy importante, es despedir y entregar a los bebés nacidos muertos o abortados, voluntaria o involuntariamente. Decirle, Señor, toma mi hijo, te lo entrego, bautízalo, se llama bautizo de deseo, yo te bautizo con el nombre de María, te bautizo con el nombre de Juan, y se los entregas al Señor, porque a veces hay duelos no resueltos. Eso tendremos que hacer otro programa sobre el duelo. Hay duelos no resueltos y yo tengo que devolver a esa persona, tengo que despedirla. Entonces, esta carta que vamos a hacer para poder hacer un cierre, mi padre, es con 3 capítulos. Le vas a hacer una carta a tu papá, otra a tu mamá, no para ellos, es para leérsela al Señor en el Santísimo y luego la puedes quemar. No los atormentes, no les vayas a decir, papá, te perdono, porque ya eso no tiene sentido. Es con Dios que tienes que arreglar. Te vas al Santísimo y le lees la carta. Papá, te agradezco esto y esto y esto. Papá, te perdono esto y esto y esto. Papá, te despido con honra y te entrego al Señor. Y lo mismo con la mamá y lo mismo con las personas que han salido de nuestra vida, con los amigos, con las personas con las que vivimos, que ya no estamos, y con los enemigos también para hacer el cierre, ¿sí? Enemigo, te agradezco, algo aprendí de ti. O a veces no hay nada que agradecer, no importa, no te agradezco nada. Un violador, por ejemplo, no le puedo decir que me agradezco, pero sí le puedo decir, te perdono en el nombre de Jesús. Yo no quiero, me duele, pero te perdono en el nombre de Jesús. Y te despido de mi vida porque ya no tienes poder sobre mí. O sea que, Octavio, en esta temporada en la que estamos, de sanando el miedo y recuperando la esperanza, ese proceso de agradecer, perdonar y despedir a papá y a mamá es muy importante. E incluso saber y reconocer que hay un momento en los que nos vamos a ir. Miren, hay que cortar ese ombligo. Hay hijos que tienen 40 años, 50 años y están ahí en la casa y uno dice, Dios mío. La vez pasada, no se me olvida, me dio hasta risa, porque llegó un señor desesperado, ya mayor, yo lo vi como de unos 65 años. Llega y me dice, padre, es que yo no sé qué hacer con mis bebés. Yo, sus bebés. Y yo, wow, pues yo lo vi como ya mayorcito, yo, bebé, yo, bueno. Entonces se me ocurrió, escuchándolo, de que el Señor estaba desesperado, angustiado por sus bebés que no hacían nada, que estaban en la casa. Y yo, bebés. Entonces le hice la pregunta, oye, ¿y cuántos años tienen tus bebés? Y llega y me dice, pues padre, vea, un bebecito, el mayorcito tiene 39 años. Y el otro bebecito tiene 36. Y yo, esos son tus bebecitos. Ojo, porque aquí hay un punto en la despedida. Hay papás que no permiten que sus hijos tomen rumbo y continúen su misión. Y es un pecado de omisión, perdónenme que lo interrumpa, esto es gravísimo, porque estoy frustrando un matrimonio y el Señor me va a decir, no permitiste un sacramento porque ese hijo yo lo quería casado o esa hija yo la quería casada. O en el sacerdocio, o en la el vida sacerdocio. religiosa. Y aquí lo digo muy claro por lo siguiente, porque desafortunadamente nos encontramos hoy con muchos papás que no permiten que sus hijos sean. Y tristemente sus hijos no continúan su misión, porque recuerden, cada uno de nosotros traemos una misión y por eso hay un momento en los que hay que despedirnos. Yo amo a mi papá, lo quiero mucho, a mi mamá, pero yo no me imagino a mi mamá aquí detrás de mí diciéndome, mijo, lo que usted está diciendo no estoy de acuerdo. No, así no, espérate, yo tengo la misión y cada uno, Dios nos dio una misión, y saber despedirnos de ellos no es decir que no los quiero, no es decir que no los respeto, tampoco es mandarlos y echarlos por una esquina y no los vuelvo ni a saludar. No, cuando hablamos de despedirlos, nos referimos directamente a esa parte, cortar, cerrar un capítulo de la historia y abrir el nuevo. Hay que seguirlos amando si están con nosotros aquí en la tierra. Claro, mi padre, porque, respetarlos, perdóneme, valorarlos. el Señor nos dice,
honra a tu padre y a tu madre. Despídelo para poderte casar, pero siguen honrando, ¿no? Y hay que tolerarle las chocheras de la vejez, dice también por ahí. De manera que no es abandonarlo, sino despedirlo emocionalmente, no depender emocionalmente de él, para poder cumplir la misión, como usted bien lo decía, de sacerdote, de religiosa, de casado o de casada. Dentro de poco veremos a Hugo también, que nos va a dar buenas noticias, creo yo. Tengo como esa idea. Es que mire justo, Octavio, ya para despedir. Entonces, cuando hablamos de despedir, nos referimos directamente a esa parte. Ojo, que no se cometa el error que desafortunadamente lo observo mucho también y que se está presentando. Hijos que llevan a su papá a un horsicón, a un ancianato, y allá los dejan. Ni siquiera los vuelven a visitar. Papá, no tengo tiempo, no tengo esto y no quiero ir por allá. Y, espérate. La despedida no es abandono. Correcto. La despedida es saber cerrar un círculo, saber estar con ellos cuando hay que estar y continuar mi Pero vida ya no como debo depender hacerlo. de ellos, mi padre, perdóneme que lo Exacto. interrumpa. Ya no Y no depender, abandonarlos, no abandonarlos, sí, no sí. abandonarlos. Y Entonces, en este proceso de que estamos tratando, porque recuerden, estos temas que estamos hablando no están desconectados. Venimos con un proceso del que el capítulo general se llama Sanando el miedo, recupera la esperanza. Ya hemos hablado en los temas, en el tema anterior, donde hablábamos sobre reconocer las heridas de la infancia. ujú, Ahora vamos a pasar, y estamos en ese tema, agradecer, perdonar y despedir. Si usted no se ha visto el capítulo anterior, búsquelo, ahí está en YouTube y compártalo con sus seres queridos. Y ahora estamos en ese otro tema, porque se nos avecina otro tema después, la misión de nuestra vida. Por eso queremos que vamos comprendiendo paso a paso. Lo que estamos haciendo aquí es que usted y yo comprendamos paso a paso, sanar esas heridas, ahora agradecer, perdonar y despedir, especialmente a nuestros papás, para continuar ese tercer tema, que es cuál es la misión de nuestra vida, porque todos llegamos con una misión. Ese es el próximo tema, que no se vayan a perder el próximo capítulo, no, porque ya el tiempo se nos está agotando, Octavio. Esto se nos pasa muy rápido. y nos falta el cierre con don Hugo. ¿Cómo así? ¿Cómo así que el cierre? Contame eso. ¿Cómo es eso? Hay una ¿Cómo es eso, Octavio? canción, hay una canción que está por ahí guardada, que es la bomba de esta noche, mi padre. Es una canción ¿Así? Como, compuesta a por ver, ¿cómo es Hugo. eso? Por ahí me dijeron Hugo, que cuéntanos cómo tenían. es un poquito esa canción que usted escribió. Porque, Hugo, ¿puedo tocar algo de aquí de tu vida personal un poco? Sí, señor, claro, bien pueda. Usted un día practicando me comentó que su papá te abandonó, ¿no? Padre, más que un abandono, aclaro, fue por cuestiones de vida de separación de mis padres. Mi papá por su trabajo musical viajaba mucho, tenía muchas cosas a nivel profesional y ahí se sufrió ese abandono del que hablaba don Octavio por parte laboral y querer dar un futuro, ¿sí? Y mi mamá también por otro índole, entonces yo fui criado por mis abuelos maternos, ¿sí? En ese orden de ideas, tuve el privilegio de tener padres biológicos y padres abuelos que fueron como los sustitutos de ellos en su presencialidad y fue un proceso muy especial de vida que hoy yo agradezco porque de la vida que me brindaron mis padres, como decía don Octavio, de esa unión de mi papá y de mi mamá, fui fruto, que en el momento cuando no lo entendía hubo rechazo, porque yo reclamaba a un padre y a una madre que no estaban. Pero cuando entendí las razones de la vida y hubo ese perdón a través de Jesús sacramentado, porque todo eso fue un proceso, como usted mismo lo ha tratado en muchos de los programas y en muchas de las cosas que han pasado, y de hecho aprovecho la oportunidad y le valoro lo que usted está haciendo con los programas, los invitados que está teniendo y cómo está manejando y direccionando estas temáticas tan especiales que no solamente me han ayudado a enriquecerme a mí a nivel espiritual, sino que están tocando a muchas personas
que, que como yo en algún momento de la vida perdieron el rumbo y se sintieron en oscuridad. Hoy en día, yo que disfruto de esa felicidad, de esa tranquilidad, de ese perdón, de ese amor, puedo hacer música con mi hermoso padre, con mi hermosa madre, que también es una grandiosa mujer, los que me brindaron la vida, que no los pude tener de chiquitos por muchas situaciones y circunstancias de vida, pero que hoy ya grande, un hombre casado, mi persona con mi amada esposa, que ya tengo familia, puedo estar disfrutando de una familia como en algún momento quise tenerla cuando chico, no tuve esa oportunidad de compartir con ellos por muchas situaciones que, pues si me pongo a enumerarlas aquí, padre, el programa se nos iría como para otros 3 capítulos más. Entonces, Sí, sí, sí. gracias a Dios. Testimonio. Sí, gracias a Dios, esta canción que compuse y que ustedes han estado ya hablándola, es un tema musical en donde hice una metáfora y una alusión a lo que de pronto Jesús se dio el lujo. Jesús tuvo un lujo muy grande que solamente Él como Dios se lo pudo dar, pero que algunos seres humanos, como somos imagen y semejanza de Él, pues a veces nos toca así como de chiripiorca, ¿cierto? Entonces, esa canción la compuse dándole el agradecimiento a mi padre y a mi madre y también preparando en una despedida que se le hizo, porque pues gracias a Dios hoy en día tengo un hogar constituido, pude entregarme en un altar a unirme a una bella mujer en un cuerpo, en una sola carne, en una bendición celestial, y donde hacemos partícipes a nuestros padres, tanto mis suegros y mis padres, en nuestras vidas, sin haberles dicho a Dios como que, ay, váyanse que ya no nos sirven. No, compartiendo en familia, pero fuera de ese nicho donde yo ya soy una sola carne con mi amada esposa. Gracias a Dios pude entender eso y gracias a Dios hoy en día disfruto de una felicidad grandiosa, como espero que a través de estos programas que usted está llevando con tanto éxito, muchas personas encuentren esa felicidad que yo ya tengo. Lindo testimonio, Hugo, lindo testimonio. Gracias. Gracias, Hugo, por compartirnos. Entonces, yo les voy a dar la bendición, agradecerle a Octavio por estar hoy con nosotros e invitarlos a ustedes para que no se vayan a perder el próximo capítulo. Porque recuerden que estamos en una serie de capítulos donde estamos hablando de cómo reconocer mis heridas, sanando el miedo, recupero la esperanza. Sanando el miedo, recupero la esperanza. Vamos a continuar con el próximo capítulo sobre cuál es la misión de mi vida, porque no estás aquí por casualidad. Octavio, muchísimas gracias por compartirnos en este día. El tiempo se nos pasa demasiado rápido. No sé si quieras decir algo ya para cerrar, porque Hugo cierra la canción y ya prácticamente nos vemos en el próximo capítulo. Mi padre, que nos regale la bendición, que ese es el broche de oro. Claro que sí, para todos ustedes. Hey, sana esa herida que lleva en tu corazón, recupera esa esperanza. Hoy agradécele a tu papá, perdónalo y despídete de él. Así que entrégaselo en las manos de Dios y hoy, en el nombre de Jesús, les regalo a todos ustedes, los que nos están viendo en estos momentos, la bendición del Dios Todopoderoso, que los bendiga en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Esta es la hora de la esperanza. No se pierdan esta canción que Hugo le ha compuesto a sus padres. Estas palabras de amor te canto yo a ti, papá. Qué privilegio tener un varón en el hogar que me enseñó a caminar, que me llevó por el bien y del que yo recibí ejemplo, amor y vivir. Qué tan importante es el padre en un hogar, que el mismo Jesús se dio el lujo de 2 papás. Qué tan importante es el hombre en un hogar, que a San José y a Dios
los nombró sus papás. Hoy quiero, Padre, cantar estas palabras a ti y agradecerte porque tú me haces muy feliz. La unión de ti con mamá me dio la vida a mí. Qué fortuna yo tener el hogar de Nazaret. Qué tan importante es el padre en un hogar. El mismo Jesús se dio el lujo de dos papás. Qué tan importante es el hombre en un hogar, que a San José y a Dios los nombró sus papás. Qué tan importante es el padre en un hogar, que el mismo Jesús se dio el lujo de dos papás. Qué tan importante es el hombre en un hogar, que a San José y a Dios los nombró sus papás. Qué tan importante es el padre en un hogar, que el mismo Jesús se dio el lujo de dos papás. Qué tan importante es el hombre en un hogar, que a San José y a Dios los nombró sus papás.